De regreso con su programa Enterados, les decíamos que vamos a hablar del tema de legislaciones marítimas, cómo utilizar el espacio marítimo, cómo utilizar los espacios militares a propósito del gran acuerdo que anunciaron el secretario de Guerra y el presidente Luis Abinader esta semana, la cooperación dominicana a los Estados Unidos para derrocar a Maduro. No, jamás. Eso es para la lucha contra el narcotráfico. Contra el narcotráfico, sí, contra como debe ser. Ayer agarramos un cargamento ahí en Baní. Sí. Pero ¿vieron la foto que está en primera plana hoy de los periódicos? La verdad que impresionante. 2 grandes cruceros que llegaron a Pedernales. Sí, enorme. Impresionante. La verdad que me erizó la piel cuando la gente de presidencia, hablando de temas marítimos, la gente de presidencia compartía la información de la llegada de 2 cruceros inmensos a Cabo Rojo. El país va bien en términos turísticos. En términos turísticos el país va muy bien. Hay que crear las condiciones en Pedernales para que el crucerista... Han ido avanzando. Sí, para que el crucerista baje del barco y encuentre cosas que hacer. Sí, por ejemplo, ya lo que tienen, porque estuve allá, lo que tienen es cosas que comprar. Cosas que comprar. Hicieron un guichó ahí, pero no es grande. Sí, pero no es eso lo que necesitamos, chula. ¿No? Y entonces ahora lo están llevando al municipio cabecera de Pedernales, pero hay muchas cosas que hacer, que hay que desarrollar. Y evitar la rabalización. Claro. Que nosotros tenemos ese serio problema como país. Si usted va a Punta Cana y Bávaro, se encuentra que con esas situaciones de que nosotros dejamos pasar y las cosas se nos ponen grandes y luego Pero mira, he ido varias veces este año en la zona de Punta Cana y de Cap Cana y la verdad que... No, adentro de Punta Cana tú no vas porque es privado, pero si tú vas a Bávaro, en la zona de Friusa... Pero, no, recuerda que a Faride fue tierra arrasada. No, pero como quiera. Tú vas, bueno, yo estaba la semana pasada en Punta Cana también, en Vista Cana, ¿verdad? Estaba en Vista Cana. Y llegamos hasta la zona de Friusa porque teníamos que ver a una persona. No, y el tránsito también muy pesado. Y la cantidad de haitianos que tuve caminando por ahí. O sea, sí. Tienes razón. Impresionante. Y ahí al frente está el Hard Rock, ahí al frente están todos los hoteles. Tiene la razón. Mira, pero tenemos a Maribel que no va a los hoteles porque ella tiene casa en Punta Cana, tiene casa en Jarabacoa, y entonces tiene amigos que tienen casa en Casa de Campo. Entonces ya no necesita que meterse en un hotel. Pero vino a hablar de derecho constitucional, vino a hablar de cuáles son las posibilidades que tiene el país en términos legales para poder hacer este tipo de acuerdo, que le cedemos base aérea, que le cedemos aeropuerto para las operaciones a los Estados Unidos. Buenos días. Muy buenos días, querida Albanelli. Es que ella me quiere mucho, me está poniendo propiedades. Tú ves, ese es su deseo de que así sea. Tú que una mujer tan buena moza a esta hora, que llegó el equipo completo de estilismo, para que ella viniera bien representada enterada, no va a tener casa en todos los polos. De hecho, mi esposa se levantó de madrugada, salió un té para enviarse. ¿Tú ves? Es que eso, pero lo que pasa es que eso es querer. Eso son que yo tengo gente que me quiere mucho, como tu esposa que me quiere mucho. Entonces, como tu esposa me quiere mucho y sabe que me gusta el té, si va en el fin me mandó un tecito. Pero nada, un placer estar aquí con ustedes. Tenía mucho que no lo visitaba. Ustedes se portan mal, eso es Rosa que no me invita. Sí. Lo que pasa es que tú estás en el medio pica pollo del día, algunos días en la semana. Sí, pero este es mi favorito. Ok. Este es mi favorito. Enterados es mi favorito. Ellos lo saben. Mira, justo ayer, a propósito del acuerdo del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de la República Dominicana en esa lucha contra el narcotráfico, que ya se ha cobrado varias lanchas y varias vidas en el Mar Caribe. Justo ayer las autoridades decomisaron 1.5 toneladas de cocaína en la costa de Peravia. Eso lograron llegar hasta ahí sin que la Armada estadounidense lo detectara, pero cuando llegaron a tierra los agarraron. ¿Es sincero este acuerdo? ¿Es por la lucha contra el narcotráfico o es el objetivo real de derrocar a Nicolás Maduro? Bueno, lo primero es que nosotros como dominicanos, como país y como parte de la comunidad internacional debemos de ser
y debemos de estar acorde con la lucha contra el narcotráfico. No creo que nadie no esté a favor de que se luche contra este flagelo, no solamente porque te afecta al Estado, afecta a la democracia, sino porque afecta a uno de los derechos fundamentales que tienen los seres humanos, que no hay forma de tú recuperarlo, que es la vida. Entonces creo que República Dominicana quiera luchar contra el narcotráfico, que se una a Estados Unidos en esta lucha, para mí es lo más loable como Estado que estamos haciendo. Ahora bien, si decimos que esto es una lucha que posiblemente va contra el régimen de Maduro, pues habrán personas que no estén de acuerdo y habrán otros que estamos de acuerdo que se luche contra un régimen que ha desplazado a más de 5 millones de venezolanos, que al final tú tienes a personas que las familias están separadas, que se vive en hambruna, que se vive pobreza y que la verdad no creo que sea el sentir de todo el pueblo venezolano de que exista este régimen. Y si bien es cierto que es una lucha que siempre se ha dicho que es interna de los venezolanos, pues creo que también es un poco... tal vez un poco iluso decir que los venezolanos por las urnas van a lograr sacarlo, porque es que ganaron las elecciones los venezolanos. O sea, la oposición venezolana ganó las elecciones y se les robaron las elecciones. Entonces, tendremos que buscar otro mecanismo de control internacional con el respeto, claro, de la integridad territorial, con respeto a la soberanía, que puedan hacer que se luche contra un régimen que sabemos que no es lo que quiere el pueblo venezolano en sí. Pero el hecho de que se haya llegado a un acuerdo para usar instalaciones de aeropuertos dominicanos por parte de aviones militares de Estados Unidos, en términos legales, ¿es factible o realmente, como han dicho algunos, es inconstitucional? Bueno, lo primero es que este acuerdo, que la verdad es que se dice un acuerdo, es al final una negociación que se está haciendo, porque para que sea un acuerdo con ciertas estipulaciones, tiene que hacerse y tiene que estar claro, es decir, estos son los términos del acuerdo. Es sobre la base de acuerdos que sí tiene República Dominicana en lo que se ha fundamentado esta nueva cooperación entre los dos estados. Uno de ellos es un acuerdo del 95 que se firma para la lucha antidroga por parte marítima, y luego el protocolo de ampliación, que es un protocolo que se firma en el 2003, donde se dice, bueno, ya la lucha contra las drogas no es solamente a través del mar que se está haciendo, hay otras formas de transporte de las sustancias controladas, que es la vía aérea, y se hace esta ampliación para el 2003. Ahora bien, algo que se tiene que tomar en cuenta es que tenemos dos acuerdos firmados, dos acuerdos bilaterales de República Dominicana, uno del 95 y uno del 2003. ¿Qué pasa con estos acuerdos? Que hay un cambio en el escenario jurídico internacional de la República Dominicana. Uno de ellos es la ley 6607, que crea República Dominicana como Estado archipelágico, que es de la autoría de quien se encuentra aquí presente, el diputado Pelegrín Castillo. Y otro de esto es que República Dominicana, como parte de la comunidad internacional, ratifica en el 2009 la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Entonces, esto crea una situación geográfica que cambia totalmente a la situación que teníamos cuando firmamos los acuerdos de 95 y 2003. Primero, en la ley 6607 se crea República Dominicana como Estado archipelágico, lo que cambia la configuración de las aguas, desde dónde se mide el mar territorial, y luego tenemos que la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar le otorga unas prerrogativas a los estados que antes de firmar y ratificar esa convención no estaban previstas. Entonces, si bien es cierto que tenemos estos dos acuerdos que son, al final no tenían por qué pasar el filtro constitucional, porque recuérdense que el tema del control previo de constitucionalidad se realiza después del 2010. Entonces son acuerdos que son del 95, son anteriores, son del 95 y del 2003, entonces no tenían por qué pasar. Pero vamos a entender un poquito eso de nuestra composición de archipiélago. Y en qué eso pone limitaciones a que el gobierno pueda hacer ese tipo de acuerdo para utilizar la parte marítima y las bases aéreas. Muy buenos días, doctor Pelegrín Castillo. Qué bueno que está tempranito aquí en compañía de todos ustedes, de esta alumna. Sí. Miren, es aventajada. Sí. Miren, yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta, pero lo único que tiene como implicación es cuál es
el límite del espacio aéreo nuestro. En el sur, las líneas archipelágicas van desde Saona hasta aquí en San Cristóbal, un punto especial que hay ahí, luego hacia Beata, y a partir de ahí se mide mar territorial y zona contigua. De modo que en esas áreas el Estado Dominicano ejerce plena soberanía. De modo que propiamente estamos hablando, yo estimo en algunas áreas puede ser sobre siempre 24 millas, más incluido la zona contigua, pero habría que medir, no tengo todas las cifras ahora, el punto de costa a las líneas archipelágicas, y a partir de ahí se mide las 24 millas. 24 millas náuticas son 24 por 1.8. O sea, una milla náutica no es igual a una milla terrestre. Una milla terrestre. Entonces ahí en esa columna de espacio aéreo, ahí República Dominicana tiene soberanía y establece cuáles son sus reglas para fines de, bueno, en la zona contigua incluso está permitido. El gran debate va a venir si acerca de, pero ya es un debate internacional que excede al tema nacional. El debate va a venir si se suscita, si en aguas más allá de las aguas jurisdiccionales de República Dominicana se pueden hacer estas operaciones. Obviamente Estados Unidos la está haciendo. Exacto, ya y de hecho yo creo que la convención y la práctica, ahora recientemente agarraron un submarino a mitad del Atlántico llevando drogas. Es que es una cosa impresionante. Un submarino llevando muchas toneladas. ¿Y quién iba a esperar que iba a sufrir un submarino a mitad del Atlántico, llegando a Canarias, creo que iba? Entonces en Colombia se usa mucho los submarinos pequeños. Lo están usando también. Porque está cambiando. Miren, lo que tenemos que entender, yo traje esta obra que la vamos a poner a circular próximamente, segunda edición. Lo que tenemos que entender es, en primer lugar, que estamos en presencia de un escenario de guerra mundial. Pero es una guerra mundial distinta a todas las anteriores. Por eso yo me atrevo a decir que es la primera guerra mundial híbrida. Lo que significa que se está librando en muchos espacios simultáneamente. Simultáneamente, desde el ciberespacio hasta las guerras económicas, las guerras diplomáticas, el uso de la criminalidad organizada como aliada en la lucha entre los estados o contra los estados. Eso está ahí. Y no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. El que conoce el caso de la invasión norteamericana a Italia sabe el papel que jugó la Cosa Nostra organizando, ayudando a los norteamericanos a la ocupación de Sicilia. Pero el que ha seguido el rastro de las guerras sabe que en el origen de las guerras incluso más duras, a veces, con mucha frecuencia, está el fenómeno de la criminalidad organizada, el narcotráfico, el caso más emblemático y más desastroso, el caso de Afganistán. ¿Quién podrá pensar? Los remito a que lean el libro, Los papeles de Afganistán, de Craig Wilcott. Ahí explica muy bien el tollazo, el atolladero que representó Afganistán para Estados Unidos, pero el papel que jugó la siembra de opio en las montañas de Afganistán, en los valles elevados de Afganistán. Y
las dificultades que tenía la OTAN y los propios Estados Unidos para luchar con eso, porque también estaba más que visto que el aliado número 1 del Talibán y al mismo tiempo de los Estados Unidos era nada más y nada menos que el servicio secreto de Pakistán. Entonces, cuando uno mira eso, o mira lo que pasó en Kosovo, esa guerra de independencia de Kosovo, ¿quién la financió? El tráfico de droga. ¿Por qué los albanos kosovares? Pero es que yo no sé por qué están tan lejos. ¿Por qué los albanos? No, porque pongo los ejemplos. El narcotráfico está poniendo gobierno en Sudamérica, en Centroamérica. No, aquí mismo en la región. Aquí están, ya no comparan los ayer daba unos datos en la declaración de nuestro partido. Miren, América Latina tiene el 9% de la población del mundo, pero tiene el 33% de la tasa de homicidios violentos asociados a la criminalidad. A la criminalidad. El 33%, la tasa más alta del mundo. Del mundo, con claro. Mucho. A veces 4 y 5 veces. Incluso más que las tasas de muerte en países que tienen conflicto. De guerra. De guerra. Claro. Entonces ese es un dato. Ahora, ¿qué pasa? El dato más aterrador, que es el que Estados Unidos ahora les resulta difícil aceptar, pero la administración Trump está partiendo de ese enfoque para cambiar radicalmente la política. Estados Unidos en los últimos 5 años ha tenido más de 500,000 de muertos por consumo de drogas narcóticas y especialmente de fentanilo. Fentanilos, que fue una preocupación de la campaña. Oye, que no es cualquier droga. Claro, ellos no lo van a decir abiertamente. Trump sí lo ha dicho. Y fue parte de la campaña. Que la política de fronteras abiertas y la política de instrumentalización de la lucha contra las drogas a nivel de la región están en el origen de este problema que se ha creado, que ya implica a México, a Colombia, a Venezuela, claro. Toda Centroamérica, Haití. Cuba está en un sentido está fuera porque no participa en el tráfico propiamente, pero muchas de las cosas que pasan en la región le cae algo. No, se formulan como estrategia desde Cuba, porque vamos a estar claros, hay un aparato estatal, un servicio de inteligencia, y la supervivencia de ese régimen tiene que ver mucho con eso. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Ustedes vieron que terminando el gobierno de Ariel Henry, ese hombre sorprendió a todo el mundo porque pagó $500 millones a Nicolás Maduro por una deuda petrolera. Entonces, yo siempre he hecho la pregunta, pero ¿de dónde salió el dinero? Salió el dinero para pagarle a Haití, a Venezuela, $500 millones. ¿Quién lo dio? ¿Lo dio algún país de la región? Bueno, pudiera ser. ¿Lo dio el crimen organizado transnacional? Podría ser. Es altamente probable. ¿Por qué? Porque el enclave más importante del crimen organizado transnacional en el Caribe antillano es Haití. Donde no hay Entonces, institucionalidad. Lo que tenemos que entender es que estamos en un escenario de guerra híbrida global, y yo personalmente creo que ese despliegue de tropas, de flota, de aviones, tiene que ver muchísimo, con la conexión de Venezuela con Irán. Esa es mi impresión. No lo van a decir en estos momentos. Y Rusia también podría ser. No, está Rusia, está China, pero Rusia no se va a meter en ese está problema. Negociando con Estados Unidos resolver el problema de Ucrania. Ya Rusia le hizo un servicio a Estados Unidos, y le hizo un servicio a Israel, y le hizo un servicio a Turquía, sacando a Bashar al-Assad, llevándolo a Moscú con toda su familia y parte de su gobierno. Y es probable
cualquiera lo puede pensar perfectamente, que en este escenario a nadie le puede sorprender que se repita la historia y que entonces ese equipo que está en Venezuela, porque las potencias están con el espíritu de Yalta, de la cumbre de Yalta. Las potencias están pero una cosa, repartiéndose las áreas de influencia y estableciendo, vamos a decirlo, explica muy bien Kissinger en su obra Orden Mundial. El gran desafío es cómo se va a ajustar la relación entre las potencias en los márgenes de las potencias. Concretamente, en este caso, en el Caribe, en el caso de la región Asia-Pacífico, en la primera cadena de islas, empezando por Taiwán, cómo se va, o en el caso de Rusia, ya ahí el tema ya es más claro, porque el tema es Ucrania, Crimea. Una pregunta, doctor, aparte de su experiencia legislativa, de todo lo que ha escrito usted y impulsó desde el Congreso y todavía sigue escribiendo, vamos a ver entonces choque de potencia en el Gran Caribe. Esa es la segunda edición. Sí, yo vengo con uno nuevo, okay, que va a salir, espero en diciembre ya tenerlo completo, además de Haití, los intereses nacionales. Entonces, el país tiene plena soberanía de hacer lo que está haciendo con bueno, el Poder Ejecutivo, sí, vamos a ponerlo mejor. Sí. El Poder Ejecutivo tiene plenos derechos para para ceder esas áreas para Estados Unidos, la que ha anunciado. Mira, a mí me interesaría ver el texto completo del memorándum de entendimiento, porque no ha sido publicado, solamente se explicó. No vi que se citó el artículo 262 de la Constitución de la República y tampoco vi que se citó el artículo 128, la facultad del presidente de la República de tomar medidas para la defensa del país ante una agresión inminente. Entonces, esa parte no la vimos, pero en nuestra interpretación, República Dominicana está bajo agresión. En este caso, la agresión es de un actor externo que está vinculado a estados o a grupos que están en gobierno. Caso crimen organizado transnacional, que es una figura que está en los convenios, en la Convención de Roma, Convención Única de Lucha contra la Criminalidad Organizada, todo eso está ahí. ¿Qué pasa? Eso en realidad necesita explicación. ¿Por qué la República Dominicana está bajo asedio, bajo ataque? El ataque necesariamente es con aviones, con barcos. Mira, cuando yo presenté la ley de interceptación aérea y marítima, lo hice por una razón. Esa ley se aprobó en la Cámara de Diputados, ese proyecto. Sin embargo, cuando llegó al Senado de la República, sorprendentemente, además de la oposición de los carteles del narcotráfico en la región y algunos actores locales, la oposición mayor y más radical y más efectiva vino de la embajada norteamericana. Oh. Sí, con una nota diplomática al Senado de la República. Fue al país amenazando con suspender toda la ayuda si el país aprobaba esa legislación. Esa legislación es una legislación estándar. Eso era Obama, que la tiene Estados Unidos. Obama era presidente, ¿cuándo es? En ese momento no, todavía era Bush. Todavía era Bush. Oh. O era la transición. En ese momento, bueno, hay mucha gente que no entendió por qué Estados Unidos adoptaba esa posición. No se entendía, porque Estados Unidos tiene esa misma ley, la tiene Cuba, la tiene Perú, la tiene, bueno, la mayoría de los países. Para hacer intersección y proceder al derribo o hundimiento necesitan cumplir un protocolo. Pero en ese momento entonces no teníamos los tucanos todavía. No, estaba el proceso. Okay. Pero yo le decía a los militares, bueno, pero ¿qué sentido tiene comprar aviones
si no es para servir a una política de Estado. Nosotros perdimos el control del espacio aéreo, el control del espacio marítimo, el control de las fronteras terrestres. Parte de los problemas que amenazaban la soberanía del país venían de esa expansión, y lo digo con conocimiento, porque esa iniciativa yo la tomé después de venir de una reunión de una delegación dominicana de muy alto nivel con las autoridades de Naciones Unidas, que nos hicieron una presentación que nos preocupó y al mismo tiempo nos irritó, porque además de tratar el tema de la legislación antiterrorista, que también me correspondió a mí impulsarla, además de eso, cayó el tema del narcotráfico. Entonces allá nos mostraron un video que el Comando Sur estaba difundiendo en todos los escenarios, lo que le pasaba a un país que no tenía política para enfrentar el narcotráfico. Todos a uno le preguntamos al equipo de Naciones Unidas, ¿cuál es el presupuesto de Naciones Unidas para la lucha contra el narcotráfico, la interdicción en el Caribe? Nos dijeron, bueno, lamentablemente, el presupuesto nuestro para toda la región en materia de interdicción es de 40 millones. Todos nosotros nos reímos muchísimo. Claro, una burla. Y le dijimos, miren, observen. Puede ser a 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. Pero como quiera. Pero no, nosotros le dijimos en ese momento, miren, eso se lo gana un cartel de la droga en 1 o 2 operaciones. Lo primero es que cuando se hacen este tipo de acuerdos, que más que, vuelvo y repito, tiene que ser un memorando de entendimiento, porque ya tenemos, o sea, la base jurídica es un acuerdo previo, acuerdos previos que ya tenemos. Por eso no va al Congreso. Exacto. Okay. Entonces, porque ya ha pasado ese proceso legislativo y sobre todo ese proceso de trámite que establecía la Constitución del 2000, en un caso la del 94 y luego el 2002. Entonces, en este caso, tiene que especificarse claramente qué es lo que se va a hacer. Y los acuerdos, en este caso, te dice qué tú puedes hacer con ese tipo de acuerdo. No es que vamos a ver tropas en República Dominicana, que esa es una de las cosas que a las personas le era preocupante, porque si vamos a ver tropas en República Dominicana, entonces eso tiene una serie de requisitos que sí deben de nuevamente traerse a colación, porque no están previstas en los acuerdos que están. Lo otro que yo siempre dije fue que la cooperación internacional permite este tipo, o sea, no es la primera vez que lo estamos viendo, o sea, el utilizar el territorio dominicano para restablecimiento, incluso el acuerdo del 95 y luego el protocolo ampliatorio del 2003 prevé equipo técnico, o sea, y el equipo técnico es muy claro, o sea, el equipo técnico puede ser personal de Estados Unidos, incluso personas que pueden ser contratistas, o sea, personal que tiene Estados Unidos para este tipo de operaciones. Oiga, estos datos, señor Pellegrín, el presidente de la República ofreció datos en septiembre. Eso no cuenta la droga que se ha incautado de septiembre para acá, incluyendo la de ayer, que fueron 1,5 toneladas. Y decía que entre el 2020 y el 2025, la Dirección Nacional de Control de Drogas logró decomisar 226 toneladas de droga. De esas, 158 toneladas fueron incautadas en territorio dominicano y 67 toneladas en el extranjero gracias a la cooperación de la República Dominicana con otras naciones. Entonces, estamos frente a una guerra real contra las drogas. Estados Unidos realmente al fin se siente tan preocupado por la cantidad de droga que entra allá. Pero además, usted mencionaba a la importancia de Haití en este proceso. Pero no somos nosotros más importantes que Haití por el tema logístico. Y hablábamos ahorita de que el punto de inflexión, desde el punto de inflexión pudo haber sido las 2,000 toneladas de Caucedo, pero que iban hacia Europa. Miren. Y no debería entonces Europa también colaborar con nosotros si es que le interesa. Miren, yo le voy a dar mi impresión. Yo creo que Estados Unidos quiso llegar a este acuerdo con República Dominicana para tener mayor control sobre una estructura o unas estructuras
que son las que desde hace mucho tiempo está usando el crimen organizado transnacional para el envío de droga a nivel internacional. Concretamente, el puerto multimodal Caucedo. Fíjense que en Barahona hay un aeropuerto muy grande que acepta incluso aviones 747. Está subutilizado. Pero, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos entendía que el área de más interés, esas son las cosas que a lo mejor no se van a decir nunca, era esa zona de Caucedo por muchas razones. Ahí está el puerto multimodal Caucedo, donde yo digo que ese fue el punto de inflexión, donde en diciembre del año pasado se descubrió una operación de grandes proporciones que no se veía. Normalmente los embarques de droga ordinarios envían 1.000 kilos, 2.000 kilos, pero cuando hay una operación que envuelve 10 toneladas, entonces evidentemente que se trata de algo fuera de lo común. Fuera de lo común. Lo grave en este caso fue que cuando se descubrió, y hagamos un poco de memoria, vino un debate regional y hubo mucho nerviosismo. Y estaba la confusión de dónde salió Honduras, o dónde se contaminó el... La presidenta Xiomara Castro inmediatamente dijo, no salió de aquí, sí, porque las autoridades dominicanas dijeron, venía de Honduras. Sí. Luego se dijo, Guatemala. El embajador reaccionó inmediatamente. No, de Guatemala no fue. ¿Quién aclara la situación? Porque llegó a aclararse. Sí, claro. El que dio más datos fue el presidente Petro. Sí. Eso es así. El presidente Petro. Él se adjudicó. Que dijo, no, eso salió del Catatumbo. Sí. En la frontera con Venezuela. Y ahí opera ¿quiénes? El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, los helenos. Ajá. Y operan las disidencias de las FARC. Las FARC. En sus diferentes versiones. Que son aliados de Maduro. Que son aliados de Maduro y son aliados. Es más, a ellos se le atribuye el asesinato del precandidato Miguel Urbay. Sí. Fíjense Uribe. Por dónde Miguel Uribe Turbay. Miren por dónde vamos. Entonces, él dijo eso. Ahora, yo me pregunto, bueno, ¿quién iba a recibir eso en Amberes? ¿Quién iba a recibir eso en Bélgica? Es una operación para el mercado europeo, a lo mejor iba para otros destinos posteriormente, pero evidentemente ahí se ve que la operación no era, el interés no era tanto el tema de la droga, sino probablemente una operación financiera de gran calado, porque 10 toneladas probablemente implica un valor allá en Europa de varios cientos de millones de dólares. ¿Qué pasa? Por los antecedentes uno sabe que hay una conexión entre las operaciones de los carteles de droga latinoamericanos y grupos de la resistencia que encabeza Irán, concretamente de Hezbollah. Hubo una investigación que se hizo, que sorprendentemente la administración de Obama detuvo en el 2015, que era la operación Esperanza, creo. Era una operación Cassandra, perdón, no Esperanza, operación Cassandra. Esa operación se hizo y se
y demostró que había unos vínculos entre el narcotráfico latinoamericano, los carteles, enviando droga a Estados Unidos, droga a Europa, y el dinero de esas operaciones se lavaba incluso en un banco canadiense que se cerró, el banco libanés canadiense, pero eso se había cerrado previamente, pero se estaba lavando en África Occidental, donde había muchas comunidades de comerciantes libaneses que habían llegado al compromiso con Hezbollah a través de la importación de vehículos de Estados Unidos. Bueno, vendían muchos vehículos en el mercado africano, pero una parte importante de eso era lavado de dinero del narcotráfico que iba a las finanzas de Hezbollah. Aquí mismo tuvimos una experiencia que, si mal no recuerdo, fue en el 2010, 2011, no, si mal no recuerdo, un avión intercontinental que iba a volar desde el aeropuerto de La Romana hasta Bélgica, hasta Bruselas, el aeropuerto de Bruselas. Llevaba 1.000 kilos de cocaína. ¿Son los franceses? No, ese es otro caso. En este caso son 1.000 kilos de cocaína que se iban a enviar a Bélgica. Entonces se hizo una operación encubierta aquí en República Dominicana que involucró al Tesoro de Estados Unidos, a la CIA, a la DEA y a las autoridades locales. Fue una operación de falsa bandera, o mejor dicho, una operación encubierta, no una operación de falsa bandera. Corrijo. ¿En qué consistía? Bueno, muchos de los que estaban participando en la operación estaban trabajando ya para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, y se pudo comprobar que esa droga iba en ese avión desde República Dominicana a Bruselas, un avión que se le pidió a un grupo local para poder montar el aparataje, y estaba vinculado a Hezbollah. Estaba vinculado a Hezbollah. Y eso fue aquí en el 2000, no recuerdo, está en las redes, lo pueden buscar. Entonces, yo vuelvo al tema. Miren, Estados Unidos no moviliza el 30% de su flota, incluido portaaviones, submarinos, aviones muy sofisticados. Imagínense los satélites cómo están sobre el territorio de Venezuela, así por así. ¿Va a hacer una intervención en Venezuela, doctor? No. Miren qué pasa. Vamos a mirar este aspecto que yo creo que no se ha visto lo suficiente. Desde la ocupación de la embajada norteamericana en Teherán, las relaciones de Estados Unidos con Irán, bueno, han sido muy difíciles. Esa sola ocupación era un casus belli, pero Estados Unidos intentó el rescate, fracasó, se replegó, y desde esa época propiamente se puede decir que el enemigo más importante en la zona para Estados Unidos era Irán. ¿Qué pasa? Había una tensión que estalló el 7 de octubre en un ataque que hizo Hamas, pero evidentemente en coordinación con el eje de la resistencia y con Irán como el actor principal. Al final, ese conflicto se contuvo. ¿Por qué se contuvo? Porque Estados Unidos e Israel decidieron, bueno, vamos a atacar a Irán como no se había atacado. Y le produjeron un ataque. Eso se conoció como la guerra de los 12 días. Eso no está cerrado. Ojo. Eso no está cerrado. Y la revolución islámica de Irán, la Guardia Revolucionaria, los ayatolás, eso no han cerrado ese capítulo. No. Es más, cuando se produce el ataque, se produce una reacción de Pakistán amenazando con el uso de armas nucleares.
contra Israel si a Irán lo seguían atacando. Entonces, ¿qué pasa? Observen para que veamos el cuadro completo. Bueno, ¿quién es el mejor aliado de Venezuela? De Maduro. De Irán. De Irán. Bueno. De la Guardia Revolucionaria. Venezuela. Sí, Venezuela. En Venezuela, repito, Irán consiguió. Ellos están hablando de soberanía, pero ellos le dieron a Irán 10.000 kilómetros. Eso se llama solidaridad internacional, cooperación como internacional. usted quiera ponerle, pero le dieron 10.000 kilómetros a Irán. Pero además, en los acuerdos estratégicos, que no son cualquiera, de cualquier tipo, eso implicaba también colaboración en materia de defensa y en materia de producción de armas, y no armas cualquiera. Lo que ha marcado una diferencia en un momento dado, a la larga los rusos se han sobrepuesto a eso y han usado los drones ya con más eficacia que los ucranianos, pero lo que han marcado el rumbo de los nuevos conflictos es el uso de drones. En una época de guerras anteriores, por eso yo digo que esto es una guerra híbrida, la novedad era el tanque. Claro. El tanque. Ahora son los drones. Porque no, pero ese ataque de Estados Unidos a Irán con drones que ni se percibían. Óyeme, un dron tiene un costo menor. Tú puedes mandar un enjambre de drones a un país y lo puedes estabilizar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí hay una fábrica de drones y hay que presumir que si están fabricando drones, también se animan a fabricar misiles hipersónicos. Entonces, en este escenario de guerra mundial, viendo las alianzas que hay, yo creo que lo lamentable es que haya llegado a nuestro continente. Eso es han metido aquí el conflicto de otra región. Lo han metido aquí. Llegó a nuestro continente. Y obviamente Estados Unidos está viendo también el conflicto en su territorio. Totalmente. Porque fíjate si son audaces. Ellos están contando que Estados Unidos está en un ambiente de confrontación interna nunca visto. Algunos comparan que este conflicto es, vamos a decir, una prefiguración de una guerra civil. No, yo creo que el escenario va a cambiar en el 2026. ¿En Venezuela? No, mira. Está compelido a cambiar. Mira, yo creo que no. Yo no creo que Trump quiera irse de ahí como el hombre que dañó el país. No, pero Trump... Pero es que todo lo contrario. Es que Trump no puede... Pero él habla de una lucha interna en Estados Unidos. Es que la lucha interna se está librando. Ese agano que en Washington... No, fue fuerte. Produjo un ataque cerca de la Casa Blanca. 2 muertos. Óyeme, son hechos que tú lo vas uniendo. Pero ¿hace cuánto tiempo Trump le pidió a la Guardia Nacional que fuera a Washington? 2 meses o un mes y algo. Claro. ¿Y qué ha sido el discurso de una parte del Partido Demócrata que tiene un discurso radical, globalista, que son aliados de Maduro? Ojo, fíjate que si ellos se sienten animados, que Petro va a Nueva York, pronuncia su discurso en Naciones Unidas, se va a las calles de Nueva York la desobediencia y le pide a las tropas norteamericanas. Es un fresco, Petro. Sí, pero no es un fresco, es un jutí del Caribe. Ya entendimos cuál es el origen. Ojo. ¿Qué sentido tiene que por eso Colombia, lo declararon terrorista, él y a su familia? Pero vean, ¿qué sentido tiene que Colombia rompa la relación con la OTAN en materia de inteligencia? Sí. Rompa la relación con Israel histórica en materia de inteligencia y en materia de asistencia militar. Se pelea con Estados Unidos. Enfrente. ¿Cuántas bases tiene Estados Unidos en Colombia? Debe tener tiene 7 bases. 7 bases. Entonces,
lleve la voz cantante a nivel diplomático y a nivel internacional. Pero el que está abogando también por la legalización de la droga. También. Ojo. Porque es una guerra cultural, es una guerra híbrida, es una guerra económica, es una guerra de relato. Mientras todo ocurre, mientras eso ocurre, ahora, mientras eso ocurre, miren en lo que tiene, pero miren en lo que tiene que ver con nosotros, porque nosotros no nos podemos olvidar. Miren, esto lo digo para cerrar, pues yo sé que el tiempo es premio. Miren, ¿quiénes fueron los que ejercieron el veto, la objeción a la presencia de la misión MSS Haití liderada por Kenia? Rusia y China. No. A nivel de Naciones Unidas, ellos Ellos no votaron. No votaron. Se negaron. Dieron una serie de argumentos, pero el veto efectivo, ¿quién lo ejerció? Primero, Nicolás Maduro. Como presidente. Pero decía que era por temas soberanos. Como presidente del ALBA. Así que toda esa franja. Y después, efectivamente, Gustavo Petro, porque el ALBA evidentemente no tenía esa fuerza, como presidente del CELAC. Sí. Entonces, los países del continente, o sea, nosotros estamos pidiendo, enfrenten el problema de las bandas, enfrenten el problema de la desestabilización de Haití, y resulta que Venezuela y Colombia, los presidentes de ambos países, son los que están oponiéndose a la acción decisiva. Mire, doctor, en Haití. Vamos a tener que traerlo de nuevo. Vamos a ver todo el cuadro. De Petro Haití. Hay que traer de nuevo. Esas dos visitas son claves. Sí, hay que hablar de eso. Pero mira, mientras todo lo que ocurre en el Caribe, Maduro sale con Miguel Mejía. No. Manejando en una jipeta. Y hasta se paran a comerse una cachapa. Maribel, un mensaje final que tenemos que irnos. Bueno, lo que quiero decir es que instar a que la verdad es que tenemos que ver el memorando de entendimiento final de este acuerdo, que qué bueno que se está luchando contra el narcotráfico, que República Dominicana no se quede fuera de esta guerra contra uno de los flagelos que más afecta en este momento a la humanidad, a la estabilización democrática y política de los estados, y sobre todo que se haga siempre dentro del marco constitucional previsto en la República Dominicana, que nunca debemos de dejarlo de obviar.